crece la sensación, sigue creciendo la sensación de que la investidura de Sánchez Castejón, porque la de Feijóo la damos ya por fallida, porque ya la da fallida él mismo y en su propio partido, la investidura de Sánchez Castejón, si es que llega a producirse, y no vamos a repetir el papel fundamental, porque ya llevamos 2 días o 3, haciéndolo de la corona en toda esta jugada, si llega finalmente a someterse Pedro Sánchez, presidente en funciones, a la confianza de la Cámara, puede ser fallida. Crecen las voces, no solamente entre el chau chau de gentes de su partido, sino ya de amplias capas de la base, de militantes, de simpatizantes, que también, por tanto no es una cosa solo de peligrosos fascistas, prefieren un escenario en el que volvamos a votar el 14 de enero. Os pongo el foco y os llamo la atención sobre una encuesta que a mí hoy me ha parecido particularmente interesante, un jueves 14 de septiembre, que es de Metroscopia. ¿Está usted a favor de la amnistía? Pregunta con carácter general. El 26% de los españoles está a favor, el 70% en contra. ¿Sabéis qué porcentaje de españoles está en contra de ese 70% general del que habla Metroscopia? Un 59% de votantes del PSOE, frente a un 37%. Pero hay 6 de cada 10 votantes del PSOE que dicen que no están a favor de la amnistía. Bueno, vale, ya sé lo que estáis pensando, yo también, pero bueno, continúo, porque quiero traeros estos datos, porque me parecen completamente relevantes. Acerca de la actuación de Pedro Sánchez. Hay un 28% de españoles que creen que es acertada. Manda narices. Pero bueno, hay un 28% de españoles que creen que Sánchez lo está haciendo bien. A tragar. Hay un 63% de españoles que juzgan desacertada la actuación de Pedro Sánchez Castejón. Un 40% de ese porcentaje correspondería, si tomamos como cuerpo, como base social, solamente a socialistas. Entre los socialistas hay un 40%, 4 de cada 10, que no les parece acertada la actuación de Pedro Sánchez Castejón. Seguimos. ¿Qué opción preferirían ustedes para gobernar? ¿Sánchez con apoyo de los independentistas? Hay un 32% que dice que sí, que gobierne Sánchez, o que vuelva a ser Sánchez presidente, con apoyo de los independentistas, un 32%. Manda huevos. Vale. ¿Qué porcentaje de españoles vería con buenos ojos o considera deseable que se repitan las elecciones? Un 65%. Bueno, un 65%. 2 de cada 3 españoles creen que deben repetirse las elecciones. Si utilizamos como campo base solamente el cuerpo socialista, hay un 35% de socialistas que creen firmemente que la mejor opción ahora mismo es que haya elecciones de nuevo el 14 de enero. Insisto, se desinfla la sensación de que la investidura es posible. Lo reconoce uno de cada 3 votantes socialistas. Os lo acabo de leer. Una de las últimas cosas que le hemos oído al figura, vamos, que le hemos oído, no, porque por cierto llevamos días sin oírle. Y no porque haya vuelto de Zarzuela más corrido que una mona. Sé que hay informaciones que circulan estos días. Alvise Pérez, que estuvo aquí hace 2 días, pues en su canal de Telegram ha dicho lo que todos sabéis que ha dicho, y ningún medio se ha hecho eco de tal información, solamente un portal de noticias, que supongo que ya sabéis cuál es también, porque muchos de los espectadores que veis La Retaguardia y La Segunda Dosis y Generación Euro y La Burbuja y Periodista Digital, pues sois espectadores también de otros medios que pueden mantener una línea ideológica similar a la nuestra. Bien, respetando por supuesto al compañero Alvise Pérez, que insisto, estuvo aquí hace 2 días y concedió a Josué una entrevista que fue bastante de vuestro agrado, yo no he podido confirmar eso por ninguna parte. Y he hablado con gente. A lo mejor he hablado con personas distintas, pero tampoco hemos hablado con el bedel ni con el que limpia los zapatos. Y a mí ni me lo han negado, no me lo han podido confirmar. Mi opinión, bueno, pues no os la voy a dar, os la podéis imaginar, ¿no? Con la cara que os he puesto os la podéis imaginar. Que hay un mal rollo evidente entre la corona y la actual jefatura del gobierno en funciones.
Bueno, coño, pero es que eso lo hay desde hace mucho tiempo. Podemos estar completa y absolutamente de acuerdo. Otra cosa es que las escenas sean, como muchas veces, de una forma un tanto, vamos a decir con todo el respeto, ¿eh? No es simplemente es, bueno, por buscar una metáfora, se produzcan de una forma tan peliculera. La vida política no es tan peliculera, no, esto no es. Se contaba una anécdota de Adolfo Suárez, esta sí es real, vamos, porque la han recogido numerosos historiadores y está archipublicada, cuando legaliza el Partido Comunista y entonces le van a ver varios generales muy enfadados, tremendamente enfadados, en un momento mucho más crispado que el de ahora, ¿eh? Con todo lo que le parezca a las nuevas generaciones, que wow, a lo mejor piensa que se va a acabar esto, ¿no? Hemos tenido momentos muy jodidos en la historia de España en los últimos 50 años. Hay una escena que se cuenta que sí que debió de ser prácticamente así en su literalidad y que llegan, creo que eran 3 generales, no vamos, creo. Tengo en la cabeza hasta los nombres. ¿Para qué? Como dice Arturo. ¿Para qué? Bueno, vamos, lo nuclear es el paisaje que, bueno, pues le expresan al entonces presidente Adolfo Suárez su malestar y alguna cosa más, y la conversación sube de tono y le llegan prácticamente a amenazar. Y se cuenta que uno llegó a poner la pistola encima de la mesa, en el despacho del presidente del gobierno. Y uno, cuyo nombre está archipublicado, yo no voy a ser el que lo dé aquí, pues no me da la gana. Y porque además, el que quiera saber más, porque esto está circunscrito en unos minutos, pues que se vaya a Google o que busque bibliografía, que la hay y numerosa, y hemeroteca. Le dijo a Adolfo Suárez que tuviera en cuenta que no era el primer presidente del gobierno, bueno, pues que moría, digamos, de una forma violenta, ¿no? En España. A lo que Suárez respondió: y yo le recuerdo a usted, o les recuerdo a ustedes, que la pena de muerte todavía no está abolida formalmente en España. Bueno, pues este rollo tan peliculero, pues no lo sé, a lo mejor en la transición era más factible. Ahora creo que hemos perdido también glamour hasta para esto, ¿no? Hasta para hacer en la vida real o en la vida política, hacer un Netflix o un HBO todos los días. Pero, insisto, hay un malestar y hay un mal rollo evidente. Y el rey y el jefe del Estado lleva ya tiempo y en los últimos días está intensificando su labor entre bambalinas, trabajando para abortar lo que está siendo la amenaza más seria en los últimos años contra la Constitución y contra el vigente régimen de libertades y contra el pacto del 78, porque si no, y lo vuelvo a repetir, ¿de qué haya santo de qué creen ustedes que es casual que salga Aznar, que Ayuso el otro día, después de ver a su majestad el rey, haga una declaración como la que hizo, que la semana pasada salieran un tropel de estos, ¿cómo les llaman? Les llaman viejos, les llaman dinosaurios socialistas, pues Felipe González, Alfonso Guerra, Belloc, también hemos escuchado a Ibarra en las últimas horas, hemos escuchado a Javier Lambán, etcétera, etcétera. Bueno, pues, pero sobre todo el rey, vamos, no me consta, es opinión, no es información, pero en fin, o risqueando un poco, que el rey haya podido tal vez quizás, quién sabe, sugerir a José María Aznar y la semana pasada a Felipe González, al propio Alfonso Guerra, que aunque no fue presidente del gobierno, fue vicepresidente del gobierno y tiene también un pozo y una autoridad innegable, a que salieran a la palestra. Hombre, me parece evidente, ¿no? Blanco y en botella. Eh, Vuelvo a retomar el hilo general cuando os he dicho que habíamos escuchado al figura decir en los últimos días o en las últimas horas, no lo hemos escuchado porque lleva días que se lo ha tragado la tierra, pero no porque se haya ido de Zarzuela más corrido que una mona. Y he dedicado un paréntesis a explicaros todo lo que tiene que ver con ese aspecto de la cuestión, porque muchos están haciendo interpretaciones a partir de ese supuesto hecho. Sino simplemente porque él cree que no es conveniente salir porque le desgastaría más todavía. Pero en privado ha expresado la posibilidad de someter a las bases socialistas o a los militantes socialistas a una consulta para ver si están a favor de la autodeterminación o no, que por supuesto no van a calificar con tal nombre. Coño, Pedro, si quieres hacer una consulta, hazla, pero al conjunto de los españoles. Pero ¿quién coño os creéis que sois? Si llevamos meses, por no decir años, denunciando que gobernáis solamente para vosotros mismos, lo cual es algo bastante típico de muchos malos gobernantes, vosotros vais más allá, no solamente a favor de vosotros mismos, como si solamente existieran los que te han votado, sino en contra de todos los que te han votado, es que ya, si esto es cierto, que es cierto, tu voluntad de hacer una consulta entre los militantes socialistas,
entra de lleno ya en el apartheid ideológico. Lo siguiente será echar del territorio nacional, o intentarlo, lo tienes jodido, somos muchos millones, intentar echarnos del territorio nacional a todos los que no te hemos votado y no simpatizamos con tu enfermedad y, en fin, o con tu megalomanía de intentar conformar un país que no existe al único modo y manera, no ya de la ideología de tu partido, sino de lo que tienes en la cabeza. Y una vicepresidenta, por cierto, segunda, la número 3 del gobierno, coreada por esta chica, por la portavoz del gobierno, que llama golpista Aznar, una Yolanda Díaz ayer que reúne a su grupo parlamentario en sede parlamentaria para acusar a Aznar de haber dicho cosas que no dijo. ¡Ha llamado a la rebelión! ¡Esto es gravísimo! ¿En qué momento, en todo su discurso en el campus de Faiz, Aznar pronunció la palabra rebelión? Háztelo mirar, Yolanda. Porque si no te has escuchado entero el discurso de Aznar o te han hecho mal los papeles, mal por los inútiles que tengas al lado. Y si te lo has escuchado y sabes que estás mintiendo, peor todavía. Y además, hombre, límpiate la boca, con perdón, Yolanda Díaz, que vienes de hablar con un golpista y que todavía no te ha molestado ningún juez. Pero que lo pueden hacer, porque ya te ha puesto una denuncia a Sociedad Civil Catalana y te van a caer muchas más. Vox también ha interpuesto algún tipo de acción legal ya a estas alturas. Yo que llevo días quejándome de la inacción del PP y de Vox. ¿Y dónde está el PP a todo esto? Mientras tanto, convocando no una manifestación, cuidado, un acto. Pues vamos a ser muy medidos con las palabras. No vaya a ser que se interprete que tal vez, quizás, estamos llamando solamente pocas horas después de que hablara el presidente José María Aznar. No, es que ya lo habíamos decidido el lunes, en la reunión que tuvo Alberto con los varones. Joder, ¿y por qué no lo comunicasteis el lunes? Qué casualidad que hayáis tenido que esperar, si lo tenéis ya tan claro, a que hablara Aznar para convocar lo que tampoco habéis querido llamar manifestación y concentración. Lo habéis llamado acto. El acto. Antes del acto, durante el acto, después del acto, ya sabéis. Un acto. El día 24 de septiembre. Domingo, 48 horas antes de la primera jornada de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Dicho lo cual, hay que estar allí, yo voy a estar allí. Claro que hay que estar allí, hay que estar en todas partes para chillar a este felón y para chillar a este gobierno en funciones y para chillar a ese partido que no se van a salir con la suya y que no les vamos a permitir que, en nombre de la voluntad de 1 millón de taraos, de 1 millón de votantes que han votado lo que han votado y que quieren dar un golpe de Estado y reventar España, nos tengamos que joder los 47 millones restantes, simplemente por la ansia de poder de un tío que quiere estar 4 años más con sus depositados en el sillón presidencial. Eso no va a ocurrir. Por tanto, tarde mal y nunca, tarde y mal, como siempre, y con la boca pequeña, como siempre, pero bien está, como si mañana convoca Vox también un acto de partido, privativo suyo. A mí me gustaría que fuera un acto al que se invitara, pues claro, un acto convocado por el PP, pues es un acto al que van a ir los militantes del PP. Que está bien que el PP convoque, pero que podía haber hablado con Vox o podía haber hablado con otros partidos políticos, no sé, ponerse de acuerdo en algo. No, es que queremos evitar la foto de Colón. Hay que joderse. Cuánto complejo y cuánta tontería. Claro, así como coño van a ganar ni una sola elección. Si lo de mayo a veces me parece mentira, a veces me parece un espejismo. Si la foto de Colón fue vuestro mejor aval, coño, si además no la convocasteis vosotros, la convocó Albert Rivera. Cuando Carmen Calvo quería poner un relator internacional y salió de puñetera madre. Y los únicos que han echado veneno por la boca durante años ha sido el rojerío y la izquierda más mugrienta, porque les hizo daño esa foto. Pero el problema de la propaganda socialista y comunista no es que cale en los votantes socialistas y comunistas. El problema es que cale y que acompleja en parte de los votantes de la derecha y desde luego en los cuarteles generales de un partido de la derecha o a veces hasta de los dos, en función de las opiniones y de las manifestaciones públicas que oigo en los últimos días. Y por ahí no avanzamos. Dicho lo cual, el 24 de noviembre, todos a la Plaza de España, al acto o a la manifestación que convoca el señor Feijóo y la señora Gabarra y el Partido Popular. Y el 8 de octubre, todos a Barcelona, con Sociedad Civil Catalana, para gritar alto y claro que con España no se negocia, que la unidad de España es sagrada, que el pacto constitucional es sagrado y que el felón no puede dar un golpe de Estado o
encubrir un golpe de Estado que quiere dar 1 millón de españoles contra los otros 47 millones. No se lo vamos a permitir. Arrancamos ya esta penúltima retaguardia de la semana de este miércoles 14 de septiembre de 2023. Tengo mucho gusto en saludar, porque hacía ya varios meses que no charlábamos, a mi gran amigo el historiador Guillermo Gortázar. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días. Pues muy bien, descansado y de vuelta de vacaciones. Imagino que como todo el mundo, o la mayor parte de los españoles, que en septiembre volvemos de vacaciones y con las pilas cargadas, dispuesto a dar más lata todavía de la que he dado en los años anteriores, que es bastante. Eso está bien y es más necesario que nunca en circunstancias como las que atravesamos. Oye, estábamos comentando antes, fuera de cámara, la última vez que charlamos, que fue con motivo de la presentación de tu libro, ¿no? El secreto de Franco. Creo que vas ya por la 3ª edición, Guillermo. Estamos trabajando en ella y bueno, ahora hago una presentación el día 4 de octubre en el Ateneo de Madrid con Iñaki Ezquerra, con Ortiz Ordaz, con un político muy importante en el José 75. Miguel Ortiz Ordaz, así es. Sí, José Miguel, sí, y con el director de la ABC, Julián Quirós. Es decir, va a ser un acto, un empujón más en la promoción del libro, que llevo 6 meses presentándolo por toda España, ¿no? La verdad es que es una satisfacción el hecho de que haya tenido efecto, ha tenido influencia y ha tenido reconocimiento, y en fin, estoy muy satisfecho con ese libro, que es la historia exitosa de la década de los años 70 en la dirección de la inclusión, de la moderación, de la democracia, como fue la transición, ¿no? En ese sentido, he de decir que este libro de Franco, que no sé si Enséñanoslo, la portada, por si todavía nuestros espectadores espectadores no se han podido acercar este verano. El secreto de Franco, ahí lo tienen El ustedes. secreto de Franco, La transición, sí, revisitada. revisitada. Y este es un libro que narra un éxito, pero sin embargo el otro que presenté hace 2 años, el de Romanones, es la historia precisamente, a ver si sé... Sí. Romanones. Esta es la historia de un fracaso, del fracaso de la transición, que debió haberse iniciado en 1923 o continuado en 1923 y se interrumpió por un golpe de Estado que ayer día 13 celebramos el centenario. Acabas de escribir, por cierto, un artículo. Cuando pueda asomarme, pones un momento un pantallazo. Un artículo acerca de esto, la elección del 13 de septiembre de 1923, que los españoles hemos olvidado, en referencia, y perdona la interrupción, te dejo proseguir, Guillermo, pues a ese pronunciamiento del capitán general de Cataluña, que lo era de don Miguel Primo de Rivera. Perdona, Guillermo. Sí, no, en este libro destaco que efectivamente antes del 23 había inestabilidad gubernamental, porque era muy complejo proceder en la evolución de un sistema liberal, parlamentario liberal, a un sistema democrático. Y había, sin duda alguna, inestabilidad gubernamental. Pero lo que hizo Primo de Rivera fue inaugurar una inestabilidad constitucional que nos introdujo en un momento en el que poco menos que todo el mundo se vio en la disposición de dar golpes de Estado. Gente que jamás habría pensado en dar un golpe de Estado, como Conde de Romanones, dio uno en el año 26, un conservador liberal dinástico como Sánchez de Herra lo intentó en 1928. Posteriormente, el Pacto de San Sebastián era un pacto insurreccional, lo que pretendía Galán y García Hernández, 1930. Un golpe militar seguido de una huelga general política en toda España. El año 32, Sanjurjo y otro golpe de Estado. En el 34, comunistas, anarquistas, separatistas y socialistas se sublevaron contra la República. Y en el 36 otro golpe de Estado que derivó en una guerra civil. En este sentido, he de decir que el inicio de la inestabilidad constitucional del año 23 dibuja una época francamente desastrosa, que es la de los años 23 en adelante, y fundamentalmente la década terrible de los años 30, a diferencia de la década de los años 70, que sí, en los años 70 hay un aprendizaje de la historia y se pretende un cambio político pacífico, inclusivo, moderado, que es el éxito de la transición del 78. Es decir, en España tenemos 2 décadas, una desastrosa, que es la de los años 30, y otra virtuosa, que es la de los años 70. Similitudes y alcance. Estábamos haciendo una foto para luego nuestras promociones del programa de cada día en redes sociales. Similitudes con el actual estado de cosas. Perdona que te haga una mínima incursión por la actualidad, Guillermo.
¿Estamos en un momento parecido al de 1923, al de 1930, Bueno, vamos a ver. al de 1933? Y esto no fue un golpe de Estado, pero fueron unas elecciones generales, yo lo he señalado aquí en alguno de mis editoriales, de mis campanazos, donde ganó una fuerza política a la que no se permitió gobernar, como era la CEDA. 1934, 2 golpes de Estado. Asturias, PSOE y la UGT, y Cataluña, Lluís Companys. 1936, pronunciamiento militar del general Franco. Bueno, no solo del general Franco, pero fue él quien finalmente, tras la guerra civil que se aperturó a partir de aquel golpe de Estado, pues se proclamó como jefe del Estado y como tal se mantuvo 39 años. Estamos igual, mejor, peor, las circunstancias son distintas, el momento es equiparable a los ojos expertos del historiador. Bueno, vamos a ver, en los años 30 el régimen republicano entró en crisis por una cuestión de polarización extrema. Hay que tener en cuenta que entre febrero y julio del 36 hubo más de 600 muertos por causas políticas, en manifestaciones, en asesinatos. Estamos hablando de un panorama terrorífico que conducía a España a un enfrentamiento no de una parte del ejército contra otra parte del ejército, sino una parte de España contra otra parte de España. Y en este sentido, eso es la guerra civil, ¿no? Hombre, yo creo que en este sentido la situación actual en España no es comparable. Hay una clase media que lo que desea es la estabilidad, la paz. Hay un socialismo mucho más moderado que el de Largo Caballero, y hay un partido de centro-derecha constitucionalista, moderado también, que, en fin, puede invitar a una movilización social y en la calle, pero eso no es inducir a ningún tipo de golpe de Estado. Simplemente es una protesta ciudadana como la que ha hecho el señor Aznar y el Partido Popular en los días pasados, ¿no? Yo creo que tenemos, sin embargo, que aprender del año 23 que hay un elemento que es la inestabilidad constitucional. ¿Qué es Constitución? Eso? ¿Qué hace referencia? Vamos a ver, la inestabilidad constitucional consiste en saltarse la Constitución. La Constitución se puede saltar desde fuera, como hizo Primo de Rivera, dando un golpe militar, pero se puede saltar desde dentro también, como por ejemplo hizo la Generalitat de Cataluña el 1 de octubre del año 17. Es decir, un aparato del Estado, una parte del Estado, se subleva contra el Estado y establece otra legalidad. Bueno, pues eso es un golpe de Estado, digamos, entre comillas, desde el poder. Entonces, el hecho de que el gobierno en funciones se salte el espíritu y la letra de la Constitución, a mí me parece gravísimo, pero vamos, en absoluto comparado con la crisis que tuvimos en los primeros 6 meses del año 36, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar programas como este para hacer un llamamiento a la cordura y a la rebelión, por supuesto, de los ciudadanos que creemos que un incumplimiento constitucional desde el gobierno genera elementos de desafección, genera elementos de movilización, genera elementos de incumplimiento, porque claro, si el que no cumple la ley es el gobierno, ¿por qué lo voy a cumplir yo pagando mis impuestos? Es absurdo. Es decir, oiga, aquí todos o ninguno, ¿no? Es decir, que realmente se abre una vía de inestabilidad constitucional muy peligrosa si el gobierno en funciones da pasos en la dirección del incumplimiento constitucional, porque el gobierno es el primero que está obligado y prometió, ya que no juran todos ellos, porque son, por lo visto, esta es una palabra políticamente incorrecta, ya que lo han prometido cumplir y defender la Constitución. Pero claro, lo que no pueden hacer es ir contra su propio juramento y sobre lo que espera la sociedad española de un gobierno, que es que cumpla la primera ley, el gobierno de la nación. Es decir, es absurdo que el gobierno se dedique a incumplir o a sortear la Constitución de esa manera. Se viene haciendo desde hace muchos años con leyes orgánicas en las que los presidentes de gobierno han acaparado más poder, todos ellos, desde Suárez hasta Sánchez. Pero esto no quiere decir que se pasen ciertas líneas rojas como en estos momentos estamos a punto de traspasar con un gobierno que para legitimar a un delincuente y conseguir sus 4 o 6 votos está dispuesto a hacer cualquier cosa. Te habrá parecido, imagino, te lo pregunto porque además tú has conocido muy bien a la persona y al personaje en épocas tan poco lejanas de tu vida, donde has tenido un protagonismo político en el Partido Popular, digo, has conocido muy bien a José María Aznar. Te habrá parecido pertinente, ¿no?, el llamamiento de José María Aznar de hace 48 horas, por tanto. Bueno, yo creo que es un mismo llamamiento que ha hecho Felipe González y Alfonso Guerra. Alfonso Guerra, yo recuerdo haberle oído hace 3 o 4 días en un programa de Carlos Herrera, me parece que era, o de... Sí, creo que era Carlos Herrera, diciendo que
que no bastaba con denunciar y con analizar la situación, sino que había que actuar, teníamos que rebelarnos. Y yo creo que es el momento en el que si este gobierno inicia una clara inestabilidad constitucional sobre la base de su incumplimiento, los ciudadanos no podemos ser meros espectadores, debemos movilizarnos. Yo personalmente, desde luego, soy una manifestación el día 24 en contra de la amnistía, que es claramente anticonstitucional. Yo, desde luego, pienso estar allí, en fin, mis amigos, mi familia, etcétera. Vamos a hacer lo posible por movilizarnos, y creo que debe hacerse en toda España y no solamente en Madrid. Así es. El papel del jefe del Estado en esta delicada tesitura. No sé si se lo pregunto al expolítico o al historiador, Hierbo. Se está poniendo mucho el foco en los últimos días en la corona. Bueno, estamos en el debate de siempre de hasta dónde puede llegar el papel como árbitro y como moderador de Su Majestad el Rey. Se filtran algunas noticias, algunas de ellas con escasa consistencia, con ninguna, pero bueno, esta es mi opinión y es la única incisión que voy a hacer en este asunto. Pero lo que sí es real, porque por aquí ha pasado gente, John de Zulueta estuvo hace 2 días, presidente de honor del Círculo de Empresarios y presidente que lo fue de la misma institución durante años, hombre que tiene hilo directo con todo el IBEX 35 y con todos los grandes empresarios, sobre todo norteamericanos, pero también de los países de la Unión Europea, que apuntaban directamente a la posibilidad, esto lo decía John de Zulueta, luego te dejo y me das tu opinión acerca del asunto, del papel de don Felipe, la posibilidad pues incluso de que, bueno, pues articulando de que puede ser perfectamente legal y no solamente, sino pertinente, vamos, legal lo es, por supuesto, que el rey decline el dar el encargo una vez fracasada, si es que llega a fracasar la investidura de Núñez Feijóo, decida que no le da el encargo a alguien que va con el aval de, o que los votos que necesita para llegar a rebasar los 175, 176, son votos de un partido que quiere romper España, de un partido que ha participado activamente en un golpe de Estado. Y desde ese punto de vista, pues si no hay un segundo candidato, pues las cámaras se disuelven automáticamente y vamos todos a votar el 14 de enero. Bueno, ese malestar de la corona que existe, y esto no es opinión, esto es información, existe malestar en la corona, en la jefatura del Estado, lógicamente, ¿cómo no va a existir? ¿Cómo se puede traducir? ¿O el rey tiene que tener muchísimo cuidado ver, en no dar un paso en falso? El sistema de la transición se sustenta sobre 3 pilares. Uno es la corona, otro es el partido de centro-izquierda, que venía siendo un PSOE socialdemócrata y moderado, y el otro es el partido de centro-derecha, que ha venido, primero fue la OCDE, ahora es el PP, pero nada, no está decidido que en el futuro sea el PP, puede ser perfectamente cualquier otro partido, pero tiene que ser un partido, lógicamente, mayoritario de centro-derecha, ¿no? Y si uno de estas 3 patas del taburete se sale de su lugar, el taburete se rompe y se viene al suelo. En este sentido es muy importante mantener el equilibrio y la continuidad de los 3 soportes de la Constitución y del sistema de la Segunda Restauración de 1978. Es esencial que esto se mantenga. Esto lo tiene que entender el PSOE y lo tiene que entender el PP, y desde luego Su Majestad el Rey lo entiende perfectamente. El rey no interviene en política más que en términos privados, de consejo, de consideración con los líderes políticos. Y hasta el momento lo único que trasciende de la Casa Real son los comunicados oficiales y el discurso que en su día se vio obligado a hacer don Felipe el 3 de octubre de 1917 por la pasividad e inutilidad del señor Rajoy, del gobierno del señor Rajoy, que estaba leyendo el Marca, y el ministro del Interior en los toros en Sevilla mientras había un golpe de Estado en Barcelona. Entonces el rey se vio obligado a decir, oiga, esto es una deslealtad, esto no puede ser, están ustedes incumpliendo las leyes y realmente hay que reaccionar y tenemos que reaccionar todos los españoles en esa dirección. Bueno, el discurso del rey en el día 3 de octubre fue eficaz, pero sin duda supuso un desgaste porque el rey no tiene por qué hacer discursos políticos que le corresponden al presidente de gobierno. Es decir, el discurso del 3 de octubre del rey es el discurso que tenía que haber hecho Rajoy el día 1. Pero es que Rajoy estaba leyendo el Marca. Es que realmente este país tiene la mala suerte de que el liderazgo político de los últimos años, sobre todo a partir de 2004, pues ha sido muy deficiente y es muy deficiente.
Y hemos caído en un hombre de una extraordinaria habilidad, como es el señor Sánchez, con una gran ambición, que es legítima y lógica en política, pero que yo creo que está traspasando unos límites en los que mantenerse en el gobierno está dispuesto a pagar cualquier precio. Y yo creo que en ese sentido la clase política de la primera restauración hasta el año 31 era una clase política mucho más digna, mucho más equilibrada, mucho más leal al bien del país, y en el momento que veía una distorsión o una disconformidad, dimitían y se renovaban los gobiernos y las elecciones. Bueno, llegados a este punto, la opinión que hay sobre lo que puede hacer el rey, yo creo que tiene que mantenerse en una discreción muy absoluta, con un gran respeto, comprender que el rey esté preocupado porque existe un bloqueo político con una derecha, un centro derecha con 172 diputados y una izquierda con menos diputados, pero que echa mano de auténticos enemigos de España para poder gobernar. Entonces, la preocupación del rey es la expresión de la preocupación que tenemos todos los españoles por el futuro de nuestro país. En ese sentido, yo creo que más que anticipar lo que puede pasar, que no es tarea de un historiador, lo que sí tenemos que hacer es aprender del pasado y recomendar a todos que no se salgan del marco constitucional, porque eso es, según la experiencia del año 23, el inicio de una deriva de enfrentamiento y polarización. Efectivamente, en aquella ocasión, a los 13 años, estábamos a tiros matándonos media España contra otra media España, y lo que sí es evidente, y claro, efectivamente, pues es tarea del historiador, no aventar o barruntar lo que puede, pero sí intentar extraer lecciones de lo que hemos dejado, atrás. Esa pulsión es innegable, esa pulsión en una parte o en buena parte del partido actualmente gobernante en funciones, que no triunfador de las elecciones, de cambiar el régimen, de superar el pacto constitucional, de ir a una tercera república, y para ello, pues con todo este tipo de instrumentos, porque requieren de los apoyos de unos tipos que además han dado un golpe de Estado, pero es que además terminan de adobar su plan, es decir, amnistía, autodeterminación, esto ya lo hemos oído en otros momentos de la historia reciente de España, y añado yo, lo siguiente a por lo que irán, lógicamente, para hacer efectivo ese cambio de régimen y superar ya definitivamente el pacto constitucional, esa por la corona. Y terminarán de asfaltarle, perdónense siempre la metáfora, pero ya me conocéis, soy así, terminarán de asfaltarle la carretera de Cartagena al jefe del Estado y le pondrán a transitarla. Esto es lo que quieren, si no lo impedimos. El rey supongo que es consciente de esto también, claro. Bueno, vamos a ver, como historiador te voy a remarcar una información, ¿no? En España, desde Carlos IV, estamos hablando de 1880, 1885, desde Carlos IV no ha habido un rey que haya nacido en España como príncipe de Asturias, se haya mantenido como rey y no haya salido al exilio antes, durante o después. Es decir, siempre, todos los reyes han tenido una dificultad enorme, hasta Alfonso XII, que estuvo en el exilio con su madre Isabel II, ¿no? Así es. Todos los reyes, todos ellos, ¿no? El único que ha nacido como príncipe de Asturias es don Felipe. Don Felipe. Y yo creo que es un rey magnífico y que tiene una gran capacidad para sortear las dificultades. He de decir también que yo estoy convencido de que doña Leonor, en función de la experiencia de 200 años, será la reina que mis hijos y mis nietos conocerán dentro de 10, 15 o 20 o 30 años, cuanto más tarde mejor, en función de la buena salud de don Felipe, ¿no? Pero, dicho esto, la verdad es que la situación política es muy inestable, y yo quería ponerte antes un ejemplo de las situaciones, digamos, de recepción de la inestabilidad constitucional que supuso el año 23. Vuelvo un poco a la historia central. Recuerdo que Víctor Pradera estaba el 12 de septiembre en el Palacio Real de San Sebastián, en el Palacio Real de Miramar de San Sebastián, en un garden party, en una fiesta de despedida que dio a María Cristina y la reina Victoria Eugenia, y estaba allí don Alfonso, y él se percató de que había una gran preocupación porque en esos momentos la familia real sabía el golpe de Primo de Rivera, que se hizo público el día 13. Cuando se enteró Primo de Rivera que había estado en el Garden Party viendo la bahía y la cárcel de Ondarreta a la izquierda, dijo: gracias a Dios, ya era hora que ha venido el golpe de Primo de Rivera. Gracias a Dios. Bueno, él no se dio cuenta de que esa visión nocturna que él tuvo de la cárcel de Ondarreta es donde 13 años después
fue fusilado él y su hijo Javier. Y quiero decir con esto que hay mucha gente que se alegra de los cambios constitucionales y dramáticos de la política, pero no se dan cuenta que ellos mismos pueden ser víctimas mortales 10, 12 o 13 o 5 años después. Y en ese sentido es muy delicado, y vuelvo a insistir, lo importante para España, para el rey, para el centro izquierda socialdemócrata, para el centro derecha democristiano, liberal o conservador, como se le quiera llamar, es muy importante la estabilidad constitucional, y debemos rebelarnos todos si eso se pone en cuestión. Yo creo que hay que actuar, tenemos que ir a la manifestación del día 24, debemos apoyar en todo momento la estabilidad política e intentar sobrepasar estos días o semanas o meses de dificultades, porque si lo conseguimos, las aguas volverán a su cauce y será posible una reforma constitucional siempre y cuando se cumplan los cauces legales de la reforma constitucional. Recuérdame, antes de despedirte, Guillermo, la presentación de El secreto de Franco el próximo 4 de octubre, me has dicho. A las 19 horas en el Ateneo de Madrid. Será un placer presentar, es que en Madrid no lo hemos presentado, por eso lo hacemos ahora en octubre en Madrid, ¿no? Lo he presentado en varias capitales de provincia, en el País Vasco, y bueno, con gran aceptación y con gran alegría por mi parte, porque ha sido un libro reconocido y prácticamente no he leído críticas adversas. Me encantaría verlas porque así se genera un debate, pero de momento no las he tenido. Y muchas gracias por el recordatorio. No, te lo digo porque además, oye, lo cortés no quita lo valiente. Pasada esa fecha, pasado ese 4 de octubre, haré todo lo posible además por estar allí, hombre. Me apetece darte un abrazo y ver a muchos amigos que sin duda pues tendremos en común y que coincidirán allí, y me encantará después volver a hablar contigo para tratar pues el asunto que se tercie, para seguir salpimentando con las opiniones y los juicios siempre pertinentes de Guillermo Hortázar sobre la actualidad política y sobre su trabajo. Te envío un abrazo, Guillermo, y te agradezco como siempre tu presencia en Periodista Digital. Bueno, a ti te agradezco la entrevista, como siempre. Un abrazo fuerte, Guillermo Hortázar. Continuamos en la retaguardia y os voy a presentar a, bueno, a lo mejor muchos le conocéis. Si sois, bueno, antes era Twitter, ahora es X, me cuesta a mí esto de la X, mira que le tenía yo hincha al pajarito azul, pero esto de la X, en fin, él es un hombre muy activo en redes sociales y se hizo célebre hace exactamente 6 años, en aquellos procelosos días del golpe de Estado de octubre de 2017, su nombre es Dante Pérez de Berenguer, porque fue el primer alcalde, y además era del PSC, lo cual tenía un doble mérito, un triple mérito, que puso pie en pared y no desobedeció, porque no eran nadie, eran unos golpistas. Contestó al requerimiento de Junqueras, que era vicepresidente, y Carlos Puigdemont, el prófugo de Waterloo, que él no acataba ni una fantasmal República Catalana, ni la declaración unilateral de independencia. Fue el primer alcalde en toda Cataluña que lo hizo. Dante Pérez de Berenguer, muy buenos días y bienvenido a Periodista Digital. Muy buenos días, don Eurico. Bueno, tú eras alcalde en aquellos días, recuérdame exactamente, para que se me sitúe bien el respetable, de una pequeña localidad. ¿Cuál era tu municipio? Mi municipio es Jiménez y el Pla de Lafón, que es un municipio de la provincia de Lérida, del cual pues ahora mismo sigo siendo alcalde. Me gané las últimas elecciones municipales del pasado mes de mayo con una mayoría absoluta y pues, en este caso con el Partido Popular. En 2015 las gané con una marca blanca del Partido Socialista en Cataluña, pero como bien decías, abandoné dicho partido en el noviembre del 2017, después de los hechos de octubre del 2017, pues por la traición del PSC a todos los ciudadanos de Cataluña que no comulgábamos con el separatismo. Es más, que necesitábamos a alguien que nos defendiera, y el PSC pues no estuvo a la altura en ese momento y, por tanto, pues, abandoné el partido. Eso me costó en ese momento la alcaldía con una moción de censura que los propios compañeros del PSC me hicieron, pero 2 años más tarde, en las elecciones municipales del 2019, pues me presenté con la candidatura del Partido Popular que encabezaba. Gané esas elecciones, pude recuperar entonces la alcaldía en el mandato pasado y en este caso también
he sacado la mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales, por lo tanto, si no pasa nada, en los próximos 4 años seguiré siendo alcalde de mi municipio. ¿Qué recuerdas, Dante, de aquellos días tan convulsos? Tú contaste en su día ya, por aquellas fechas, en una entrevista que yo he vuelto a recuperar, la verdad es que no la recordaba, pero la leí y además te agradezco la gentileza porque no nos conocíamos y me puse en contacto contigo a través de esta red social, Twitter antes, X ahora, vi, porque la colgaste en tu tweetline, me parece, ¿no? Alguien la colgó y tú la reposteaste, una entrevista que concediste en aquellos días al diario El País, donde recordabas unos momentos que para ti me imagino que serían especialmente difíciles, porque aunque estabas del lado del sentido común, tenías todo el respaldo del Estado, porque aquella sonada evidentemente no podía triunfar, etcétera, pero bueno, oye, tú estás, como decimos siempre, en territorio comanche, estás en un municipio muy pequeño y corres un riesgo que es evidente. A ti te pasan a las 8 de la mañana un fax o una carta de Puigdemont y de Junqueras instándote o culminándote y tú dices, esto yo no lo puedo cumplir y no lo voy a cumplir. Exactamente. Eso fue en septiembre del 2017. Pues ellos, tanto Puigdemont como Junqueras, firmaron la convocatoria de ese referéndum ilegal y lo mandaron a todos los municipios de Cataluña. Entonces, yo cuando lo recibí, esa carta, pues, ya dije que no iba a ceder ningún espacio municipal. Lo que se pretendía, de todas formas, o en cualquier caso, entonces, era poner en jaque también a aquellos alcaldes que no estábamos por la labor de ceder espacios municipales para la celebración del referéndum, como era mi caso. Y también pues recuerdo con mucho pesar que en ese momento, ya te digo, yo estaba en el PSC y recuerdo ir a algunas ejecutivas del PSC, claro, todos los alcaldes, bueno, algunos muy proclives a facilitar ese referéndum ilegal y que daban indicaciones al resto, incluso desde algún miembro de la dirección, de hacerlo por medio de entidades vecinales, convocándolas a una reunión y pues, ofreciéndoles la posibilidad de esa cesión de los espacios municipales para la celebración de ese referéndum, y así que los alcaldes del PSC pues, no tuvieran ningún tipo de responsabilidad penal. Pero no es que quisieran evitarlo por un tema de patriotismo, ¿no? Sino por un tema puramente pues, de posibles responsabilidades. Y eso pues, a mí también fue lo que me llevó a abandonar el PSC, viendo lo que vi y lo que viví durante ese tiempo. Y también recuerdo que el propio Puigdemont, ante esa convocatoria de ese referéndum ilegal del 1 de octubre, días antes, y pues a raíz de algún caso como el mío, hizo unas declaraciones públicas que tuvieron bastante recorrido, para que nos pongamos en contexto, instando a la población, a los suyos básicamente, a parar por la calle, textualmente decía, a parar por la calle aquellos alcaldes de cuyos municipios pues no se iba o no se quisiera permitir el uso de espacios municipales para la celebración del referéndum, para preguntarles personalmente el por qué no se les iba a dejar ejercer ese derecho democrático. O sea, hasta tal punto llegó el señalamiento por parte de Puigdemont, ¿no? Y por eso hoy en día, pues yo que soy ahora alcalde por el Partido Popular, pues veo que este acercamiento que ha habido en los últimos días o semanas del partido a Junts, ¿no? Que parecía que estaban dispuestos a entrar en la subasta o a intentar algún tipo de pacto, pues también me ha sorprendido y la verdad que me ha decepcionado enormemente, ¿no? Después de todo lo vivido, al final uno piensa, pues para este viaje no hacía falta tantas alforjas. ¿Este es el PSOE que tú has conocido, Dante, o al PSOE, PSC en tu caso, al que tú te afiliaste en un momento inicial, porque fuera el partido que pensabas que mejor representaba o canalizaba no solamente tu ideología o tu cosmovisión, sino tu forma de querer ser y de querer participar activamente en la gobernanza o en los asuntos públicos de tu país y de tu más pequeño entorno, desde tu propio municipio, Gimenells? ¿Este es el PSOE que tú conociste? Porque ahora mismo la impresión que da, a los que nunca hemos militado ni siquiera simpatizado, pero bueno, hemos tenido un respeto institucional y democrático, lógicamente, al PSOE, la impresión que nos da es que es un partido irreconocible. O no, o a lo mejor siempre ha tenido esa pulsión ni hoy, antidemocrática. Es decir, están dispuestos a destrozar
el pacto del 78, que ellos mismos, hemos oído a Felipe, Alfonso Guerra, Juan Alberto Belloc, aquí tuve a Corcuera que devolvió el carné, hace dos meses que lo tuve, que devolvió el carné en 2018. Aquí, bueno, pues la invocación de ese pacto constitucional que ahora el propio líder del PSOE está dispuesto a destrozar simplemente por un ansia personal de poder. Sí, totalmente. O sea, yo ya fui en las listas del Partido Socialista, porque en mi casa yo soy el tercer alcalde de mi familia. Primero lo había sido de mi municipio, mi padre, en las primeras elecciones democráticas, en el 79, y anteriormente lo había sido mi abuelo, que lo fue designado por un gobernador franquista, habiendo sido combatiente en el bando republicano y exiliado, y tuvo que hacer pues la redención de penas una vez regresó del exilio en Francia. Quiero decir que pues, en mi casa, pues antes de 2015, que es la primera vez en que yo encabezo la candidatura y que tengo la mayoría absoluta en mi municipio, pues éramos, pues sí, de ese socialismo histórico. De hecho, recuerdo un acto de excombatientes de ambos bandos de la Guerra Civil, presidido entonces por el que fuera ministro de Defensa, José Bono, y uno de los representantes del bando republicano era mi abuelo. Y luego había un representante del bando nacional, y allí, pues, en Pinay de Bray, y allí se dieron la mano en un acto de significación de esa reconciliación. Y eso se rompió pues en 2016, finales de 2016-17, que yo creo que es cuando abandonó también el Partido Socialista el señor Corcuera. Yo creo que fue en el 17, no en el 18, el mismo año que lo hice yo. Yo, antes de las primarias de Pedro Sánchez contra pues toda el ala histórica del Partido Socialista, que estaba encabezada en ese caso esas primarias por Susana Díaz, yo fui uno de los principales representantes del PSC, ¿no? en esa candidatura que se enfrentó a Pedro Sánchez en esas primarias, un Pedro Sánchez que ya entonces en esas primarias hablaba de reconocer a España como Estado plurinacional y de esos polvos estos lodos. Y recuerdo, por ejemplo, que el acto famoso de los alcaldes en el que pues Susana Díaz ya dio a conocer que se iba a presentar a las primarias, ¿no? Después de varios meses en que parecía que iba a dar el paso y entre que sí y que no. Y ese acto que lo convocó Abel Caballero, alcalde de Vigo ya entonces, por medio de la Federación Española de Municipios y Provincias, la cual presidía, ese acto en Madrid, ese acto lo abrí yo como representante también de esos alcaldes básicamente contrarios a Pedro Sánchez y sus postulados ya en esas primarias. Entonces, en el momento que gana esas primarias Pedro Sánchez, pues hablando de plurinacionalidad, incluso en el caso de Cataluña, en el caso del PSC, obtiene más del 90% de los votos, y yo digo, bueno, pues yo aquí no pinto nada en este partido, un partido que el PSC en este caso apoya en el 90% de su militancia esos postulados. Yo aquí no tengo nada que hacer porque es irreformable esto. Y por tanto fue en ese 2017 en el que yo pues abandoné el PSC. Yo creo que Corcuera también fue en 2017 que lo abandonó. Sí, así es, en 2017. Él dijo que abandonaría el partido si Pedro Sánchez recuperaba la Secretaría General, ¿no? Creo bueno, de hecho yo recuerdo en esa época, porque yo en esa época, pues por el hecho de ser uno de los pocos del PSC que estuvo en esas primarias en favor, más que en favor de Susana Díaz, porque yo creo que era una mala candidata, en contra de Pedro Sánchez y los postulados, que estaba todo el peso de la historia, estaba Felipe González, estaba Corcuera, estaba Guerra, pero estaban también Lambán, Paje, Vara, infinidad de cargos socialistas que todavía siguen hoy en activo, ¿no? Una cosa es lo de Felipe González o Alfonso Guerra, pero lo de Paje o lo de Vara, yo lo recuerdo incluso de Abel Caballero, lo recuerdo diciendo que si ganaba Pedro Sánchez ellos abandonaban el PSOE porque veían que eso porque veían que luego eso iba a conllevar todo lo que hemos visto en estos años, pero no lo hicieron y de hecho ahí siguen. Por tanto, a día de hoy yo creo que la credibilidad que puedan tener todos esos históricos del PSOE, que por mucho que critiquen a Pedro Sánchez con la boca pequeña, ahí siguen, pues la credibilidad que tienen es nula para mí. Sin el PSC, te lo digo porque es una impresión que aquí tenemos registrado, bueno, aquí lo ha dicho muchas veces con claridad mi querida Pilar Castellanos, ¿no? Presidenta que lo fue de Sociedad Civil Catalana en Madrid. Sin el PSC, sin el concurso necesario,
y sin todas las cosas pues que aquí hemos contado en muchas ocasiones y que tú ahora estás describiendo porque tú has sido protagonista o las has vivido en primerísima persona, sin el PSC no tendríamos hoy día el problema que tenemos de secesionismo y de pulsión independentista y de una amenaza real a la legalidad constitucional que tenemos. El nacionalismo, el secesionismo se ha apoyado siempre como actor imprescindible, necesario y poderosísimo en los socialistas o en el PSOE y en el PSC. Sin duda. Y bueno, y esas primarias fue el gran triunfo del PSC sobre pues, lo que quedaba de ese PSOE más o menos patriótico, porque me gusta más ese término que no el de constitucionalista. A mí también. Sería otro debate, ¿no? El tema del constitucionalismo. A mí no me gusta nada el término, lo digo siempre, Dante, y te lo agradezco. Me gusta mucho más el término patriótico. Siempre que pronuncio la palabra constitucionalistas, digo, y no me gusta nada el término. Perdóname, pero es que estoy completamente de acuerdo contigo. Pues ya somos dos. Pues sí, el PSC fue el gran triunfador de esas primarias y el que controla todo el Partido Socialista desde entonces, por medio de Pedro Sánchez también. Y el PSC en Cataluña, aquí te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo vivo a medio camino entre mi municipio y el de mi mujer, que es en el que vivo con ella y con mi niño. Y allí, que es una capital de comarca, que es la capital de La Noguera, la provincia de Lérida, gobierna el PSC hoy en día y hay una estelada en medio del pueblo de un mástil que es propiedad del ayuntamiento, que esa estelada pues ya la puso el anterior equipo de gobierno de Esquerra Republicana, pero el PSC lleva varios meses en el gobierno, sin depender además en este caso de independentistas, y allí sigue la estelada, no la han retirado. Por eso, un ejemplo de tantos. El PSC, pues en Cataluña nunca ha abogado por la presencia del Estado, siempre ha estado... y el origen de todo ello, al final, si vamos a la esencia, siempre el PSC fue el que promovió ese estatuto de autonomía que era ilegal, que era una reforma de la Constitución por la puerta de atrás, que luego fue declarado obviamente inconstitucional, y el propio PSC fue el que encabezó la manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional, con entonces José Montilla a la cabeza de la manifestación. Por tanto, y que fue el origen de todo lo que ha sido luego el proceso de independencia, ¿no? Todo se fomentó por parte del PSC. Decía que Cataluña siempre pues, había padecido una situación de agravio respecto al resto de España y de eso el propio PSC también decía que había otras comunidades cuyos estatutos de autonomía eran legales y en el caso de Cataluña se habían declarado inconstitucionales, cosa que era falso completamente. Y bueno, el PSC siempre ha sido el que ha dado alas al movimiento separatista excluyente en Cataluña. Y lo que todavía pues es más sorprendente es que mucha gente de buena fe en Cataluña, que se sienten realmente españoles, pues sigan confiando en el PSC como el mal menor, sin darse cuenta de que a la larga lo único que está fomentando es que cuando los independentistas vuelvan a la carga pues no tengan que asumir ningún tipo de riesgo porque ya tengan todas las posiciones consolidadas y ya pues el culminar esa independencia sea inevitable. Vamos a ver lo que ocurre. Al final ocurrirá que se impondrá, como siempre, no ya el sentido común, por supuesto, sino la legalidad vigente, la Constitución y el marco y el ordenamiento que nos dimos en virtud del Pacto de 1978. Ahora, los daños colaterales van a ser tremendos, muy cuantiosos y para la convivencia más todavía, simplemente por la ambición de un tipo y de unos sicarios enloquecidos que están dispuestos a darle la razón en cualquier caso, y es un daño que yo creo que vamos a tardar, no sé si generaciones, pero sí muchos años en restañar. Ojalá me equivoque. Dante Pérez Berenguer, ha sido un honor el conocerte. La verdad es que pues me acerqué a toda tu historia y a todo lo que nos has contado el otro día, navegando por Twitter, leí esta entrevista, leí tu tweetline y leí algunos de los comentarios que se te hacían y bueno, pues lo único que puedo decirte es que eres todo un ejemplo para los patriotas, ¿no? Siempre
sostenemos, por lo menos algunos, y en este medio de comunicación, que por encima de las libres y legítimas ideologías, ya sea uno socialista, liberal, conservador o lo que quiera ser, o forme parte de unas siglas, llámense como se llamen, hay algo que es sagrado y que se llama España, y hay un concepto que es el de patriotismo, que está absolutamente por encima de cualquier otra consideración de orden político. Por supuesto, por encima pues está la libertad para los que seguimos creyendo en ella. Te envío un abrazo, Dante Pérez de Berenguer, y te deseo mucha suerte. Gracias por haber estado en Periodista Digital. Muchas gracias, don Uri, lo que acabas de comentar. Muchísimas gracias, Dante Pérez de Berenguer. Pues hasta aquí esta retaguardia de hoy. La verdad es que es impresionante la historia, para que vean ustedes. Lo que pasa es que, qué pena, porque sabemos, y os lo comentaba, os lo citaba en el editorial, y cierro de nuevo con ello, no voy a repetiros todos los datos de la encuesta, sabemos que hay muchos socialistas, votantes socialistas, militantes socialistas, simpatizantes socialistas, que no están de acuerdo con esto, pero ninguno tiene los arrestos que tuvo Dante, que era alcalde y que seguramente las peores presiones las recibió desde el interior de su propio partido, que sería como su propia casa, y que, bueno, pues le hicieron una moción de censura, le echaron de la alcaldía y después volvió por la puerta grande. Desde otras siglas, claro, desde otro partido político, pero la historia personal, pues de desgarro, pues oiga, si alguien decide dar el paso y comprometerse con unas siglas, es porque cree en ellas y porque está dispuesto a dedicar horas de su tiempo y mucho esfuerzo pues a construir la alternativa o el proyecto para España que se supone que tiene tu partido, que tiene su partido. Si alguien llega a una decepción tan profunda y decide abandonarlo, pues no es bonito. Si a eso le unes presiones, le unes señalamientos y otra serie de cosas, como las que bueno, pues él sugiere y que están contadas en otras entrevistas y otras informaciones que hacen referencia a él, pues el asunto se complica muchísimo. Digo que qué lástima que, como en Sodoma o en Gomorra, decían, con que solo hay un justo. Bueno, pues aquí hubo un justo, pero nada más que un justo, porque si todo el PSOE está contaminado, o prácticamente todo el PSOE, desde el punto de vista de sus cargos orgánicos y de su dirección, insisto, no muchos de sus militantes y simpatizantes que no comulgan con el sin Dios que está dispuesto a perpetrar este tío, fíjense ustedes el PSC, lo podrido que estará. Y lo he dicho aquí muchas veces, Pilar Castellanos, el grave problema de Cataluña ni siquiera es el independentismo, es el PSC. Si el PSC no hubiera existido, el independentismo jamás hubiera llegado tan lejos, ni hubiera alcanzado las cotas a las que ha alcanzado, a las que ha llegado. Gracias por habernos acompañado. Unos minutos más y os esperamos en la retaguardia, si queréis o si os apetece, con José Ramón Riera y con Hilario Alfaro. Y en la retaguardia, pues volveremos mañana viernes 15. Cuidaos.